Bienvenido en esta mañana al estudio sobre la profecía de Daniel. Hoy la clase será impartida aquí desde nuestra residencia debido a lo que a nivel mundial está sucediendo. Pero quiero decirles que donde nosotros expresemos, enseñemos la palabra, la presencia del Señor va a estar con nosotros ahí siempre. Si nosotros vemos al apóstol Pablo cuando le escribe a Filemón, estando Pablo preso, Pablo le dice, saluda a Filemón dándole gracia y paz, pero le dice que, vamos a leerlo para que usted entienda lo que quiere decir lo mismo. Filemón capítulo, el único capítulo que existe en Filemón, versículo 2. Capítulo 2, el único capítulo, versículo dice, vamos a empezar el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, que hoy estamos representando en nuestra residencia la iglesia del Señor, porque en nuestra casa y aquí el Señor habita en nuestros corazones. Por eso siento que a los que están presentes conmigo aquí, espero que esta enseñanza sea de gran edificación, como ha sido para mí, o sea también para ustedes y para los que están presentes conmigo aquí ahora mismo. En el día de hoy estaremos estudiando Daniel capítulo, ¿cuántos tienen su Biblia presente ahí? Daniel capítulo 9, todo el capítulo 9 vamos a estar hoy analizando, estudiando. Y para los hermanos que están aquí presentes conmigo, si alguno tiene alguna pregunta, hermanos, si alguno tiene alguna pregunta o comentario, recuerden que es una clase, amén. Están libres de preguntar, están libres de enseñar. Muy bien. Pero de preguntar y de participar, disculpen. Y enseñar también, porque su participación es importante. Muy bien, dice así Daniel capítulo 9, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 6 primeramente. Dice así la palabra del Señor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medas, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habiéndose cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego en ayuno, celicia y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablan a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Muy bien, oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Realmente tu presencia, Señor Dios mío, Padre, nos irradia, Señor, oh Dios, aleluya. Gracias por ser nuestro Dios, Señor, oh Dios, aleluya, por ser nuestro Padre. A tu Hijo amado Jesucristo, en la cual, Señor, oh Dios, aleluya, tú enviaste en la cruz para morir por nosotros y perdonar nuestros pecados. El Espíritu Santo que hoy se mueve a través de tu iglesia, Señor, oh Dios, aleluya, a través de tu templo, Señor. Gracias, Señor Padre. Te pido en este momento, Señor, oh Dios, aleluya, que tu palabra, Señor, sea una palabra de inspiración para cada uno de nosotros que estamos aquí. Y
por todos aquellos que se conectan, Señor Dios, aleluya, a través de este medio, Padre, que sea también inspiración para su vida y de gran bendición, Señor, y fortaleza, Señor. Gracias, Señor Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre, como ya dije, Daniel capítulo 9, amén, donde habla sobre la oración intercesora de Daniel, pero también habla de las 70 semanas. Yo en esta clase, si nos da tiempo, hablaremos hasta las 70 semanas. Si no, si no me da tiempo, entonces me voy a concentrar solamente sobre la oración intercesora de Daniel. Muy bien. Como primer punto, la clase dice oración de confesión. Como ya leímos, Daniel capítulo 9, del 1 al 6, Daniel intercede quiere interceder por el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Daniel hace esto? Ya Daniel era avanzado de edad, prácticamente entre los 70 y 80 años. Entonces, Daniel llega y a través de lo que nosotros hemos leído en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado. Yo también miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías, que habiéndose cumplido la desolación de Jerusalén en 70 años. O sea, en otras palabras, Daniel reconoce que el tiempo de Israel como en cautividad estaba terminando. Y desde dónde empieza Daniel a contar los 70 años. Bueno, él lo hace desde el momento en que él fue cautivo a Babilonia. Exacto, prácticamente fue en el año 605. Y de ahí entonces Daniel empieza a contar los años, que es lo que dice aquí. Amén. Si nosotros vemos Daniel capítulo 1, nos explica más o menos el tiempo exacto en el cual esto se va cumpliendo. El primer año que el rey de Judá fue preso, y de ahí todos ellos también llegaron en esa primera oleada de exilio. Recordemos que Israel tuvieron 3 exilios, y Daniel vino en uno de los primeros exilios, entonces fue en el año 605. Muy bien, entonces tomando como punto de referencia lo que Daniel quiere decir, entonces Daniel empieza a contar los años en los cuales ya Israel estaba en Babilonia cautivado. Muy bien, por eso dice Daniel, amén, y empieza a dar esta aclaración. Ahora, Daniel entiende a través de la escritura que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, cuyo cumplimiento estaba próximo. Si nosotros vemos el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente a los libros. Ahora, cuando Daniel se refiere aquí a los libros, quiere decir a lo que los profetas habían escrito con respecto al comportamiento, a la vida del pueblo de Israel. Y Daniel entonces empieza a buscar, teniendo la inquietud de que ya él había leído y ya sabía cuántos años, pero entonces él quería confirmar realmente o confirmarlo también nosotros, que cuando Dios dice algo, eso se cumple. Vemos aquí que Daniel se va y busca el libro de Jeremías, o sea, lo que estaba escrito en el libro de Jeremías. Nosotros podemos aquí ver Jeremías 29:10, los que tienen su Biblia aquí cerca, en su casa también, para que veamos también lo que estoy diciendo y lo que la palabra nos quiere enseñar. Jeremías capítulo 29:10 dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Muy bien.
Si nosotros nos vamos también al capítulo 25 de Jeremías y vemos los versículos 11 y 12, también nos proyecta la misma cosa. Dice: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán a estas naciones, al rey de Babilonia, 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, en la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Muy bien, vemos aquí entonces, hermanos, cómo Daniel empieza a tener o comienza a buscar en un libro con respecto a la liberación de su pueblo. Ahora, esto lleva a Daniel a la búsqueda no solamente de la palabra, sino a una búsqueda de oración con Dios. Ahora, Daniel estaba abierto en mente que Dios siempre ha cumplido su palabra. Y vemos aquí que cuando Daniel empieza a buscar y ve ya que el rey Darío toma posesión de Babilonia, Darío el Medo, hubo una inquietud en Daniel en la cual de buscar en la escritura cómo Dios iba a liberar a su pueblo. Y esa fue la inquietud de Daniel, siempre orando por lo que Dios siempre tiene en mente para su pueblo. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios y Dios siempre tiene cosas buenas para su pueblo. Pero aquí vemos, hermanos, que esta preocupación también llegó a mirar otro punto de vista a Daniel. No solamente estaba contento de que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel iba a ser liberado, pero también había una preocupación en él, y era la condición espiritual en la cual se encontraba Israel. Por eso nosotros vemos aquí en Daniel capítulo 9, versículo 3, que Daniel dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, y en ayuno, silicio y ceniza. La situación del pueblo de Israel llega a ser cautivo porque Israel fue rebelde ante los ojos de Dios. Dejó de andar con Dios, dejó de percibir, dejó de guardar los mandamientos y los estatutos de Dios. Y esto hizo que el pueblo de Israel se desviara de Dios. Y un pueblo extranjero llegara y cautivara al pueblo de Dios, un pueblo escogido por Dios. Pero debido a la desobediencia de los mandamientos y de sus estatutos, de no tener una relación con Dios, Dios permitió que este pueblo, esta nación gobernada por Nabucodonosor en aquel tiempo, tomara cautivo a Israel, y entonces lleva cautivo a Israel. Pero ahí, gracias a Dios, el Señor siempre levanta hombres, y aquí Daniel fue levantado como un hombre de Dios en Babilonia. Entonces vemos aquí entonces la alegría, vemos aquí que ya se iba a cumplir la promesa de Dios para el pueblo de Israel, pero también vemos la preocupación de un hombre sincero, un hombre que veía la situación espiritual del pueblo de Israel. Entonces vemos aquí, hermanos, que también se preocupaba por esto. Esto llevó a Daniel a comenzar un periodo de oración intercesora por su pueblo. Si ya lo leemos aquí en Daniel 9:3, Daniel buscó a Dios. ¿Y cómo lo hace? Humillándose. Es interesante. Daniel se humilla ante Dios. ¿Y cómo lo hace? Miren, dice aquí, versículo 3, en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Aquí vemos, hermanos, que Daniel entendía que no se puede, hermanos, adquirir las bendiciones de Dios si realmente nosotros no nos volvemos a Dios. El pueblo de Israel tiene que volverse a Dios para poder recibir las bendiciones. Bueno, ya la promesa estaba, pero Israel necesitaba ser bendecido, porque si el pueblo no se volvió nuevamente a Dios, otra vez el pueblo iba a ser castigado. Entonces vemos aquí, hermanos, que Daniel entendía que no se puede adquirir las bendiciones de Dios
si realmente no reconocemos nuestros pecados. Y es interesante cómo Daniel expone esta gran verdad. Amén. Él la expone. Si lo vemos en los versículos siguientes, el 4 y 5, dice de la manera siguiente: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, miren lo que Daniel está diciendo, Daniel 9:4. Ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice Daniel: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos, dice aquí, obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Muy bien. Tenemos aquí, hermano, algo muy importante que ver. Daniel reconoce el pecado del pueblo. Y es interesante. Mire, Daniel fue un hombre que siempre tuvo una relación con Dios. Desde muy jovencito, él siempre propuso poner su vida delante de Dios. Aún más, si usted ve el capítulo 1 de Daniel hasta aquí, siempre Daniel fue un hombre de oración. Siempre. En todas las circunstancias siempre fue un hombre de oración. Si usted recuerda que cuando Nabucodonosor tuvo el sueño con respecto a la imagen que había tenido, no pudo recordar el sueño, e iba a darle muerte a todo lo que estaba a su alrededor, o sea, a todo lo que pertenecía a su gobierno, si alguien no le revelaba esto. Entonces, ahí estaba Daniel. Daniel oró, Dios le reveló el sueño y también se lo interpretó. También lo vimos también cuando ya Darío conquista Babilonia, y los sátrapas que estaban en contra de Daniel hicieron firmar un edicto a Darío, en la cual no se podía adorar durante prácticamente un mes a otro dios, sino a los dioses de Baal. Entonces, Daniel sigue orando. Entonces vemos que la vida de Daniel es una vida de oración. En las buenas, en las malas, en los momentos difíciles, Daniel siempre estaba orando. Muy bien. Pero lo interesante de esto es cómo Daniel se expresa. Veamos lo que dice el versículo 5 nuevamente, dice: hemos pecado. Ahora, interesante. Daniel se mete en el grupo de los pecadores. Porque dice: hemos pecado. Dice: hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. Ahora, esta oración de intercesión que Daniel hace aquí es interesante. Recuerden, es una oración de intercesión. O sea, interceder es que pide no solamente por él, sino que pide por todo el pueblo. Y Daniel se siente también pecador por la situación del pueblo de Israel. Entonces, es interesante que vemos a un hombre de oración que se preocupa por su pueblo. Ahora, si nosotros aplicamos esta enseñanza a nuestro tiempo, amén, si lo aplicamos a nuestro día, es interesante que nosotros muchas veces en nuestras oraciones somos muy egoístas. ¿Por qué digo muy egoístas? Porque siempre cuando vamos a orar, siempre estamos pidiendo por nosotros, nuestra salud, nuestro beneficio, nuestros hijos, nuestra casa. Pero muy poco se ve una oración como la de Daniel, intercediendo por el pueblo de Dios. Yo no sé cuántos hoy en la mañana pudieron interceder por Panamá. ¿Cuántos hoy? Entonces vemos aquí cuán egoístas a veces somos, porque nos preocupamos más por nuestras cosas, por nuestras condiciones, que involucrar a toda nuestra nación. Y Daniel lo hizo. Daniel, con un espíritu humilde, de humillación, reconoce que también es un ser pecador.
Y no porque haya cometido grandes pecados, sino que cuando nosotros nos ponemos delante de Dios, nos vemos tan pequeños, tan inútiles, que vemos a un Dios santo. Y vemos aquí entonces, hermanos, cuán importante es que tú y yo, como nos enseña esta clase hoy, le damos importancia, hermanos, a este tipo de oración, a este tipo de clamor, no solamente por Él, sino por su pueblo. Entonces, una oración de intercesión. ¿Cuántos hoy oramos por el presidente? ¿O por la esposa del presidente? ¿Por sus hijos? ¿Cuánto? Porque así somos. ¿Cuánto? ¿Cuánto oramos por lo de su gabinete? ¿Cuántos llegaron y dijeron, bueno, Señor, bendice al presidente Nito Cortizo, ayúdalo, fortalécelo, dale la sabiduría necesaria para que haga las cosas correctas, bien, y todo lo que esté de acuerdo a tu voluntad? Creo que serían muy pocos los que han hecho esto. Bendice a su esposa, a sus hijos, a sus parientes. Y verdad que muchas veces, hermanos, decimos, oh Señor, ¿por qué yo no oro tanto? Porque hay personas que sí oran bastante. ¿Saben por qué? Porque las personas que oran mucho no solamente se concentran en sí, sino que involucra todo lo que está a su alrededor. Yo sé cuánto oraron hoy también por lo que son parte del gabinete, por el vicepresidente. ¿Cuánto? Porque somos así, hermanos, realmente somos así. Y que ellos no puedan, y que ellos sean justos, que ellos puedan hacer las cosas correctas. ¿Cuánto oraron hoy por los legisladores? ¿Cuánto oraron hoy por los jueces? ¿Cuánto oraron hoy por los alcaldes? ¿Cuánto oraron hoy por los representantes de su comunidad? ¿Cuánto oraron hoy por los, hoy le llamamos no corregidores, sino jueces de paz? O sea, es importante orar por todos ellos, para que tomen buenas decisiones. Y eso es lo que Daniel está pidiendo ante Dios, que cuando ellos salgan de ahí, Israel sea una nación transformada y que se vuelva a Dios. Y eso es lo que Daniel está pidiendo para su pueblo, que las decisiones de sus líderes sean las más correctas, porque cada vez que el líder toma una decisión nos afecta también a nosotros, en todas las circunstancias nos afecta. Ustedes dirán, pero sí nos afecta en todas las decisiones. Por eso es bueno que nosotros estemos siempre, como dice el apóstol Pablo, pidiendo por nuestros líderes, a nivel de nuestro país, pero también de nuestras organizaciones también, por todos ellos, por todos, quienes sean parte del liderazgo. Pero muchas veces nos concentramos más en la falla de los líderes, que es también nuestra postura hacerlo, amén, que pedir que Dios los transforme, que Dios nos ayude, que Dios le dé el conocimiento, que le dé la sabiduría para hacer las cosas correctas. Y esto es lo que Daniel está haciendo. Le digo que realmente esta clase nos motiva a nosotros a ver un enfoque diferente con respecto a la oración intercesora. Porque, como dije anteriormente, siempre estamos intercediendo por muchas otras cosas, pero a veces muy poco por nuestros gobernantes y por nuestros líderes. Queremos paz, seguridad a nivel mundial, queremos esto y queremos aquello, pero realmente ¿qué tiempo hemos sacado por nombrar a nuestro presidente? O darle importancia a él, y son importantes porque si están ahí, porque Dios los puso y Dios lo tiene por algo ahí. Entonces es importante, hermano, interceder, no solamente por nuestros hijos, por nuestros esposos, nuestras esposas, sino por todo, hermano. Es interesante. Si tú quieres tener un acto de comunión con Dios con más intensidad, empieza a incluir en tus oraciones a las demás personas. Y tú incluyendo también a tus vecinos. ¿Quién dijo que no? Muchas veces no incluimos a nuestros vecinos, pero también ellos necesitan también de Dios. A veces más nos empezamos a pelear con ellos, a discutir con ellos, aún con nuestros propios enemigos. ¿Cuántos oran por sus enemigos? ¿Cuántos oran por aquellos que le hacen daño?
sea, eso es lo que el Señor no quiere que en esta mañana que aprendamos. El Señor se preocupa por cada ser humano. Y nuestra oración de intercesión tiene que ser por todo lo que a nuestro alrededor está o existe. Yo no sé, quizás muchas veces hayan personas que no se creen con sus vecinos, por algo que hicieron, por algo que realmente no les gusta, pero realmente, hermano, nuestra oración tiene que ser también por ellos. Aunque ellos estén equivocados, aunque ellos no confesen, no sean de nuestra misma religión, que no sean de nuestra misma doctrina, pero debemos orar también por ellos, porque son también criaturas de Dios, creaciones de Dios. Pero lo lamentable es que muchas veces entramos más a las críticas, y esto sí daña a una nación, sí daña al pueblo. Y aquí no nadie puede decir que no, nunca hemos criticado, sí hemos criticado, criticamos todas las cosas. Pero en vez de crítica, hermano, ¿por qué no nos enfocamos en la oración de cómo mejorar las cosas, de cómo solucionar las cosas? Aquí nadie es perfecto, no somos perfectos, y más nosotros los que conocemos aquí tomamos un proceso de perfección. Pero el Señor dice que nosotros debemos entonces interceder aún con nuestros enemigos. Muy bien. Daniel comenzó su oración profesando la grandeza y la fidelidad de Dios, como lo vemos en el versículo 4. Y oré a Jehová, a Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande. Dios es grande, hermanos. Y eso hay que reconocerlo. Para Dios nada es imposible. Siempre y cuando, hermanos, reconocemos esto, el Señor siempre hará obra en nuestras vidas y en la vida de nuestro país. Dice: el Señor es grande y digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guarda sus mandamientos. También dice que esto trataba con la fidelidad del pueblo judío. Amén. Sabemos que el pueblo judío se había apartado de Dios. Y Daniel estaba pidiendo por la misericordia de Dios. Por eso vemos aquí los versículos cuando dice hemos. Ten en cuenta que Daniel se identifica humildemente con aquellos que eran culpables de romper los mandamientos de Dios y se mantuvo como portavoz del pueblo. Además, había rechazado los esfuerzos de Dios por restaurarlo a una relación recta con Él. Vemos que Dios había levantado a muchos profetas a lo largo de los años, pero el pueblo de Israel no quiso oír a la voz de Dios. Por eso Dios permitió en Babilonia tomar a cautivo a Israel. Israel sufrió. Recuerden que Israel, cuando fue tomada, fue destruida toda prácticamente. Sus murallas, el templo, todo fue saqueado. Entonces, eso realmente Daniel le conmovía también, debido a la rebelión de su pueblo. Y lo que Dios busca hoy, hermano, es que nosotros tengamos una relación íntima con Dios. Pero para tener una relación íntima con Dios, tenemos que reconocer que hemos pecado y que Él nos debe restaurar. Y eso es lo que Dios requiere de todo ser humano, que se ha apartado de Él. Y la palabra pecado aquí, hermanos, la palabra pecado sí en hebreo tiene mucho significado, y hay una que me interesó mucho que es awon. Awon quiere decir apartarse de Dios, alejarse de Dios. O sea que el pueblo de Dios se había apartado en este sentido, o sea, había pecado en este sentido, se había separado de Dios para seguir detrás del pecado, o sea, seguir los caminos de la idolatría, que es lo que siempre el Señor le exigía al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel era muy idólatra, sabiendo todo lo que Dios había hecho por ellos. Muy bien, pasamos entonces aquí a los versículos del 7 al 14. Vemos aquí entonces, hermanos, que Daniel clama a Dios, y es interesante que lo hace también como lo hizo Isaías. ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 6? Cuando el rey Usías murió, Isaías se sentía triste, porque la forma en que murió el rey Usías, murió
con lepra, y la lepra significa pecado, y se sintió un poco como abandonado de parte de Dios. Pero bueno, Dios también le contesta y le da la visión. Y eso es lo interesante de esto, que Isaías también reconoce su humilla ante Dios y se siente un pecador, igual que como lo Daniel lo describe aquí de esta manera. Bueno, entonces vemos aquí entonces cuán importante es que tú y yo, nuestra relación con Dios se restaure. Y esto es lo que la clase nos quiere llevar, una restauración. Si nos hemos desviado del camino del Señor, si nos hemos torcido un poco, el Señor quiere que nuevamente nos interesemos y que volvamos a su camino, que restauremos nuestras relaciones, primeramente con Él y también con todo lo que nos rodea. Mire, Dios siempre es un Dios de relaciones, y yo lo que siempre deseo que restauremos nuestra relación. Yo no sé si alguna de las hermanas aquí que está presente aquí tiene una pregunta. Si no, el hermano que también está presente aquí tiene alguna pregunta. Si no, entonces seguimos adelante. Pueden comentar también, porque también, hermanos, son parte de la clase. Veamos lo que dice Daniel capítulo 9, 7 al 14. Dios es un Dios justo. ¿Amén? Dios siempre ha sido un Dios justo. Miren, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y esto es muy importante entenderlo también, hermano. Dios siempre en su naturaleza es un Dios misericordioso, pero también un Dios de justicia. Veamos lo que dice Daniel a partir del 7 en adelante. Tuyo es, Señor, ¿qué cosa? La justicia. La justicia. Y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y en toda la tierra, a donde los ha echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, es nuestra la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es en tener misericordia y en perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y la condición del hombre, de ser humano. Dice, y sigue diciendo el texto, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Miren, en el momento en el cual nosotros nos apartamos de Dios, nos rebelamos contra Él. O sea, nos apartamos del camino. Y como dije, hermanos, realmente el Señor siempre ha tenido una relación con el ser humano, con el hombre personalmente, una relación conmigo. Pero para tener esta relación tenemos que estar ahí donde Él está. ¿Amén? Debemos tener su presencia siempre delante de nosotros. Y esto es lo que el Señor siempre ha buscado en el ser humano. O sea, Dios es misericordioso y perdonador, y quiere restaurar las relaciones. Entonces, Daniel estaba buscando eso para el pueblo de Israel. Ya se estaban acercando los 70 años para que Israel regresara. Pero imagínense usted de que si Israel no llegara a restaurar su relación con Dios, como dije anteriormente, nuevamente el pueblo iba a ser castigado, nuevamente. Entonces, lo que está buscando Daniel es que esa relación permanente del pueblo de Israel con su Dios. Y lo que el Señor busca en todas las naciones, en todo pueblo, en cada familia, es que nosotros tengamos una relación perfecta con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Reconociendo que somos pecadores. Es lo primero que tenemos que hacer, reconocer que somos pecadores, reconocer que le hemos fallado a Dios, reconocer que realmente, que a pesar que pensamos que somos justos, no lo somos injustos. Por nuestra naturaleza somos hombres pecadores, injustos. Pero solamente llegamos a ser justos cuando realmente reconocemos, llegamos humildemente a los ojos de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces el Señor nos hace vivir su justicia. Nosotros por naturaleza no somos justos, como dije, sino somos justos cuando llegamos a la justicia de Dios. Entonces Israel se había apartado. Ahora Daniel llega y quiere que la justicia de Dios sea
nuevamente al pueblo de Israel. La única forma en la cual era que Israel tenía que retroceder y volverse a Dios. Gloria a Dios por esto, porque el Señor siempre ha tenido misericordia. Amén. Ha tenido misericordia. Ha tenido bondades. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido desobedientes y el Señor ahí? Muchas veces de las causas por las cuales la ira de Dios viene, no es porque Dios quiere castigar al hombre, sino que reconozcamos que tenemos un adversario, que el adversario siempre es el diablo y que él quiere destruir al ser humano. Y cada vez que nosotros nos apartamos de Dios, el enemigo nos va a tomar en sus manos, nos va a hacer sufrir, nos va a hacer daño. Porque cada vez que tú te sales de una relación con Dios, porque lo que Dios te va a hacer es proteger, pero el enemigo lo que quiere es destruirte. Ahora, el enemigo usa mucha estrategia, muchas formas para apartarte de Dios. Y lo hará, pensando que son bendiciones, pero a veces no son bendiciones, son estrategias que el enemigo utiliza para apartarnos de Dios. Ya que tenemos mucho cuidado con esto, hermano, mucho cuidado. El enemigo es astuto y él sabe cómo maniobrar. Entonces tenemos que estar bien conscientes de que fuera de Dios, hermanos, nos metemos en problemas, nos metemos en dificultades. Entonces, esto es lo que Daniel estaba viendo y él quería la restauración. Por eso Daniel dice aquí en el versículo de Jehová, nuestro Dios es el tener misericordia. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace Daniel? Pide a Dios por su misericordia. Pide a Dios de que restaure a su pueblo, restaure a su nación. Y eso es lo hermoso de un hombre de Dios, hermanos. Cuando un hombre de Dios empieza a pedir por restauración, no importando quién sea la persona, no importando quién es, o cómo actúa, un hombre de Dios siempre va a actuar así. Siempre, hermano, siempre. Claro, Daniel reconocía que Israel no había obedecido la voz de Dios y por eso es la consecuencia. Y eso sucede también nosotros. Cada vez que nosotros no obedecamos la voz de Dios, trae sus consecuencias también. Nos trae consecuencias. Por eso que debemos estar todos los días, hermanos, estar pegados a los caminos del Señor. Ahora, cuando Daniel pide restauración, es para que entonces el pueblo empiece a encaminarse con Dios. O sea, salir, ¿cómo le diría? Salir de su condición de rebelión al perdón. Pero es una decisión que el pueblo tenía que tomar también. Dios no obliga a nadie. Somos libres. Todos tenemos libre albedrío. Pero nuestro libre albedrío mal administrado nos mete en problemas. Nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de tomar decisiones sin la dirección de Dios nos mete en problemas. Entonces es importante, hermano, que reconozcamos que andar solo sin Dios, a pesar de todas las cosas que sucedan aparentemente buenas, al final de todo nos va a traer conflicto. Entonces es bueno que nosotros volvamos a Dios, a esa relación con Dios. Es interesante que la palabra andar con Dios quiere decir jalaquear, o sea, jalaquear es empezar a caminar con Dios. Y eso es lo que Dios desea. El momento en que nosotros nos volvamos a Dios, Él quiere que nosotros jalaqueemos con Él, o sea, que empecemos a caminar con Él. Empecemos a ver su gloria, su poder, su gracia. Dice el versículo, todo Israel traspasó tu ley. Es la realidad, mira. Cuando tú dejas de jalaquear con Dios, cuando dejas de andar con Dios y te pasas al terreno del mal, no va a suceder esto. Traspasamos, desobedecemos las leyes de Dios, no obedecemos a su voz. Y por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él hemos pecado. Y sigue diciendo, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron y trayendo sobre nosotros gran maldad, pues mucho fue hecho debajo del cielo, nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Miren, ¿quién no conocía el pueblo de Israel? Bueno, Israel tiene historia, pero Israel se había apartado de Dios.
Ahora Israel fue humillado. No es porque Dios quiso humillarlo, no, porque sino que ellos se apartaron de Dios. Siguiendo otros dioses, siguiendo otros caminos. Sigue diciendo el texto. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Entonces vemos aquí, hermano, la oración de confesión. Vemos una oración de confesión pidiendo por un pueblo pecador. Vemos aquí, Daniel pide por un pueblo pecador, y eso incluye por parte del pueblo pecador. Pero también pide por un Dios justo y misericordioso, que reconoce que el pueblo de Israel estaba sufriendo las consecuencias de sus pecados. Pero también reconoce que Dios es un Dios misericordioso y justo. Es interesante, miren, leímos antes Jeremías capítulo, vamos a buscar, me gusta que busquemos aquí, Jeremías capítulo 28. 29, disculpe. Miren lo que dice el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Tú sabes cuáles son los pensamientos que tiene Dios acerca de ti? Mira los pensamientos que tiene Dios acerca de ti y de mí. Acerca de ti y de mí. Mira, dice Jehová, pensamiento de paz. Mira, cada vez que nosotros nos desviamos o dejamos de jalaquear o de andar con Dios y pasamos a caminar o andar en los caminos del pecado, la paz no va a estar con nosotros. Yo no te quiero decir que mientras estemos en el camino andando no vamos a tener problemas, dificultades. Sí, vamos a tenerlo, pero hay una ventaja. La ventaja es que a pesar de los problemas, a pesar de dificultades, tú y yo vamos a tener paz. Porque son los pensamientos que Dios tiene para ti y para mí. Pensamientos de paz. ¿De qué mal? Dice aquí. Y no de mal. Mire, Dios nunca ha deseado mal para el ser humano. Nunca. Sino que muchas veces las consecuencias de los males, muchas veces, no todas, muchas veces, muchas veces es ¿por qué? Porque nosotros nos hemos desviado. Pero Dios nunca ha tenido pensamiento de mal para el hombre. Para dar el fin que os esperáis. ¿Qué esperamos? No esperamos cosas buenas, no esperamos bendiciones, no esperamos estar en armonía, claro que sí. Pero siempre y cuando nosotros empezamos a caminar con Dios. Es interesante lo que la palabra nos revela, los pensamientos de Dios para mí y para ti. Pero siempre y cuando tú y yo tengamos una relación de andar con Dios. Muy bien. Pasamos al segundo punto, oración por restauración. Aquí vamos a ver los versículos 15 y 16 y también 17 y 19. Dice aquí, versículo 15 y 16. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cuando tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestro pecado y por la maldad de nuestro Padre, Jerusalén y tu pueblo son oprobios de todo alrededor nuestro. Interesante lo que Daniel está diciendo aquí. A causa de nuestros pecados. O sea, a causa de nuestros pecados, hoy estamos viendo las consecuencias del pecado. Y es interesante que hoy lo que estamos viendo, hermano, todo es a causa de las consecuencias del pecado del hombre. Gloria a Dios. Pero Daniel dice, Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira. Mire la oración de intercesión que hace Daniel por su pueblo. Aparta, oh Dios, de tu ira. Amén. De tu ira.
Amén. ¿Cuántas veces oramos así? Cuando alguien nos hizo mal, o cuando alguien está en contra de nosotros, o cuando nos sucede algo, mire, yo deseo que nosotros tengamos este mismo corazón que tiene Daniel. Amén. O sea, sé que muchas veces de que hemos estado en los caminos del Señor, muchas personas nos han dañado, muchas personas nos han ofendido, muchas personas abusan de uno, muchas personas te critican, te dicen, y aún más, y si te apartaste de Dios, con más razón, te van a herir, te van a herir. Pero mira lo que Daniel hace, mira lo que Daniel hace, y es la enseñanza que tenemos que, dice, pide, intercede por Israel. ¿Cuántos han intercedido hoy por el presidente? ¿Cuántos han intercedido por el gobierno? ¿Cuántos han intercedido por los pastores? ¿Cuántos por los líderes? ¿Cuántos han intercedido? ¿Cuántos han intercedido por sus propios enemigos, por aquellos que han hecho daño? Entonces, mira cómo Daniel hoy a través de esta clase nos dice a nosotros cómo debemos orar. Como dije anteriormente, porque siempre nuestras oraciones son muy egoístas. Siempre pensamos en nosotros. Por muy poco en los demás. Pero aquí hay una enseñanza tremenda, grande para nosotros. Aprendamos. Como dije anteriormente, hay muchos que realmente dice, Señor, enséñame a orar. Pero ¿orar qué es? ¿Orar qué es? Y vos se la pregunta, hermana Mónica, la que nos acompaña aquí, ¿qué es orar? Hablar con Dios, conversar, decir lo que nosotros tenemos. A veces nosotros esperamos una oración muy sofisticada, pero Dios quiere que nosotros de lo que tenemos interior lo reflejemos a Él, le digamos todo lo que, porque Él conoce todo. Él no necesita, Él sabe de antemano toda nuestra vida y nuestro caminar, pero Él quiere que nosotros con nuestros propios labios, con nuestra propia voz, hablemos y le confesemos al Señor todo cuanto tengamos, cuánto necesitamos, y Él nos va a ayudar. Él escucha nuestra oración. Amén. Mire, hermano, orar es tener comunión con Dios. Eso es orar. ¿Qué es comunión? Y que es otra pregunta, ¿qué es comunión? ¿Qué es comunión? Comunión es tener una relación con Dios. Tener una relación con un ser que tú amas. Amén. Eso es oración. Eso es comunión. Es como la relación entre esposo y esposa, padres e hijos. Amén. La oración es comunicar, hablar, conversar. Amén. Eso es oración para nosotros hoy. Entendamos eso. Como dijo la hermana Mónica, el Señor conoce todas las cosas. Todas las cosas las conoce. Pero entonces, ¿por qué oramos? Pues por eso, para tener una comunión con Dios, para conversar. ¿Cuándo? Dice el apóstol Pablo, en todo tiempo. En todo tiempo. O sea, una relación continua. Amén. O sea, donde tú estés, tú tengas una comunión, tú estés hablando con Dios. En el trabajo, en la escuela. Mire, muchas veces perdemos de vista esto. ¿Saben por qué? Porque pensamos que orar solamente cuando nos acostamos, nos levantamos. Porque somos así. Porque mire, y una práctica que yo tenía, porque yo no sé que no lo tenía. Me levantaba en la mañana, oraba y después me iba al trabajo y después en la noche oraba. Pero miren, eso no es oración, eso no es comunión. Comunión es continuo, constante. Porque ¿qué sucede? Vamos a decir que yo oré 2 horas en la casa. Y bueno, Señor, gracias por el día de hoy, bendice mi trabajo, bendice mi salida. Y bueno, me voy, Señor, voy a agarrar el carro y me voy. ¿Qué estamos haciendo con esta actitud? Estamos dejando al Señor en la casa. Pero cuando tú empiezas a tener una comunión con Dios, tú empiezas a conversar con Dios, a hablar con Dios mientras manejas, mientras trabajas, mientras estés donde estés, mientras conversas, tú empiezas a tener una relación con Dios. Eso es tener una comunión con Dios. Entonces es lo que Daniel está aquí haciendo. Dice, ahora, apártese ahora tu ira y tu furor sobre nuestras
sobre Jerusalén y tu santo monte, por causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo, y el oprobio de todo alrededor nuestro. Mira, David no está pidiendo por él, está pidiendo por todo lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, pregúntate, ¿qué estamos pidiendo hoy a favor de Manuel? ¿Qué estamos pidiendo? Entonces es bueno, hermano, a empezar a tener una comunión con Dios. Y muchos se dicen, pero yo no oro mucho, pero hermano, si la oración es comunión, es hablar con Dios. Donde quiera que estemos, arrodillados, parados, en nuestra cama, acostados, eso es hablar comunión, es hablar con Dios, una relación personal. Muy bien, entonces también continuó con la oración de restauración, ya lo vemos aquí. Dios había obrado en favor de su pueblo, pues miren, si tiene, y vemos el versículo 15, dice, ahora pues Señor nuestro Dios, que es nuestro Dios, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y que hiciste renombre por la cual, renombre cual lo tiene hoy, hemos pecado y hemos hecho impíamente. Miren que Daniel ahora se acuerda lo que hizo Dios con Egipto. Cuando lo sacó de Egipto, cuando Israel en aquel tiempo vio la mano poderosa de Dios, cuando abrió el mar, cuando le dio el maná, cuando lo sustentó a ellos, cuando le dio de beber de la roca donde no había agua. Y no solamente esto, sino con ese de renombre, es también que todos estos hechos que Daniel está hablando y que hizo Dios con su pueblo allá en Egipto, que lo sacó, este renombre del Señor fue exaltado a otras naciones. Cuando Israel iba a conquistar a Canaán, en Josué capítulo 2, nosotros tenemos una historia muy hermosa ahí. Dice que el pueblo de Jericó le tenía miedo a Israel, y no por ser Israel un gran pueblo de grandes ejércitos, sino por quién estaba detrás de Israel, que es Dios. Y se acuerdan de esta mujer que le dice, todo el pueblo tiene miedo, porque ustedes tienen un Dios que es poderoso, que hemos reconocido que es Dios, y que es sobre todos nuestros dioses. Entonces es lo que Daniel está enfocándose aquí, sobre la mano poderosa de Dios, no solamente para que ellos sean devueltos, sino que para también que nosotros podamos reflejar el carácter de Dios hacia las demás personas. Y eso es lo que Dios está buscando en ti y en mí, que tú y yo reflejemos el carácter, que las personas vean a Dios en nuestras vidas, en cómo hablamos, en cómo nos conducimos, en los ejemplos que damos en nuestro diario vivir. Claro, algunos dirán, pues sí, pues no somos perfectos, sí, claro, estamos por un camino de perfección, un camino, pero mientras estemos en ese camino, el Señor nos va a ayudar, siempre y cuando estemos caminando con Dios. Muy bien. Versículos 17 y 19. Y aquí termino la clase, porque por asunto del tiempo. Porque si la clase termina hablando de las 70 semanas, pero para tocar esto, hermano, es un tema muy profundo, con fecha. Mira, Dios es un Dios exacto. Y la fecha que establece en Daniel capítulo 9, del 20 hasta el final, Dios es exacto en cumplir sus promesas. Pero esto requiere tiempo. Por eso me voy a concentrar más en la intercesión. Para terminar, Daniel empieza a orar por el favor de Dios. Veamos lo que dice Daniel 17 y 19. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Y es que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina a Dios tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiando en nuestra justicia, sino en tu mucha misericordia.
Oye Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Muy bien, Daniel continuó enfocándose en la oración por el favor de Dios, no solo por la liberación del pueblo de Dios, sino también por el honor del nombre de Dios. El templo y la ciudad de Jerusalén, que reflejaban el honor y la gloria, estaban en ruinas. ¿Verdad que estaban en ruinas? Ya no existían. Pero hoy, hermanos, hoy, tú y yo somos el templo de Dios. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu relación con Dios? Es interesante, hermano, nada se ha perdido, siempre y cuando reconozcamos que nos hemos apartado de Dios, que hemos pecado. Y en el momento en que reconozcamos esto, le pedimos perdón a Dios, el Señor va a restaurar nuestro vida, nuestro templo, nuestro carácter. Y es lo que Daniel está diciendo aquí, aplicándolo a nuestra vida hoy. Claro, esta fue la historia que aquel tiempo es válida hoy también, hablando también espiritualmente. Dios quiere restaurar tu templo, quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu matrimonio, quiere restaurar tu economía, quiere restaurar tu salud. Él lo quiere hacer, porque esos son pensamientos de Dios para ti y para mí también. Pero debemos reconocer que hemos fallado a Dios y volvámonos, jalaquémonos ante Dios y empecemos nuevamente a caminar y a entrar en Dios. Gloria a Dios por su palabra. El templo de Dios es el lugar donde Dios mora. Y tu corazón y mi corazón tienen que ser el templo de Dios. Ahora, ¿cómo está? Claro, eso lo sabe el Señor, lo sabe tú también. Entonces debemos, si nos hemos apartado, debemos restaurar. Debemos dejar que el Señor restaure nuestro templo. Él lo va a hacer, siempre y cuando que reconozcamos. Y empezamos a ver entonces la mano de Dios en nuestras vidas. Sé que son tiempos difíciles, la economía y esta pandemia nos ha atrapado, pero esto no quiere decir que el Señor nos ha abandonado. El Señor está con nosotros, está con su pueblo, está con su gente. Ese mensaje que tenemos hoy, ese mensaje que tenemos hoy en este día y esta enseñanza. Observemos la declaración de Daniel de que de tal favor destacaría la naturaleza misericordiosa de Dios, porque su pueblo no era digno de su ayuda. La realidad continúa hoy. No somos justos en absoluto. La gracia de Dios es enteramente resultado de su misericordia. Si hoy tenemos restauración, por su misericordia, porque es un Dios de amor. Pero siempre y cuando nosotros entendamos que hemos fallado y que Él está presto para ayudar. La oración intercesora siempre debe tener una motivación adecuada. Debemos ser motivados por las necesidades de aquellos quienes oramos. Entonces, estamos aprendiendo algo nuevo hoy, si acaso no lo sabías. Si tú quieres tener una mayor comunión con Dios, empieza a interceder por otros también. No solamente por ti, sino por otros también. Y entonces veremos ahí, ver la mano de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestro país también, en nuestras iglesias, en nuestros líderes. Entonces empecemos a interceder por otros. La clase de hoy pues, es muy hermosa, muy aplicada a nuestro día también hoy, y que el Señor quiere que nosotros aprendamos a interceder por otros. Señor le bendiga grandemente, hermanos. Hasta aquí la clase. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes, como lo ha sido para mí también. Y recordemos que no estamos solos, el Señor está a nuestro lado, a pesar de que muchas veces hemos cometido muchos errores por causa de que nos hemos desviado, pero el Señor
dice en esta mañana que hay una oportunidad para regresar, una oportunidad para arrepentirnos, una oportunidad para volver a andar en su camino. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, oh Dios, aleluya. La palabra nos enseña, Señor, que tú sigues siendo un Dios amantísimo, un Dios que te preocupa, Señor, por nuestras necesidades, un Dios que te preocupa, Señor, por las naciones, un Dios que se preocupa por los pueblos, Señor, oh Dios, aleluya. Pero tenemos que reconocer también, Señor, Dios mío, Padre, que muchas veces nos hemos desviado, Señor, de tu luz, de tu verdad, Señor, que a través de tu palabra reconocemos, Señor, Dios mío, aleluya, y realmente, Señor, Padre, hemos tomado decisiones equivocadas porque muchas veces pensamos que estos son tus pensamientos y no son tuyos, sino los nuestros, Señor. Ahora queremos volvernos a ti, Señor, oh Dios, en esta mañana, Señor, oh Dios. Sigue bendiciendo, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Pero también bendice, Señor, a cada uno de los seres humanos, Señor, oh Dios, aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Eres un Dios amantísimo y un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo.